Hola, soy el profesor Jesús Goenaga y hoy hablaremos de psicología e inteligencia artificial. Todo aquel que eche un vistazo a la vida contemporánea podrá estar, al menos parcialmente, de acuerdo con que la inteligencia artificial está en todas partes generando un gran impacto. Las redes neuronales artificiales son una de las formas de inteligencia artificial que cuenta con mayor desarrollo teórico y tecnológico en la actualidad. Se trata del modelamiento de redes informáticas que promuevan procesos de aprendizaje automático y autónomo bajo la estructura funcional de las neuronas. Este campo de trabajo ha sido escasamente explorado por la psicología en los contextos latinoamericanos, pese al creciente interés de los países por el desarrollo tecnológico que dignifique y optimice la calidad de vida de los ciudadanos. Es necesario que la psicología introduzca sus pertinentes aportes en este campo del conocimiento que transformará el futuro inmediato. Por esta razón, este vídeo persigue presentar los elementos básicos asociados al abordaje de las redes neuronales artificiales como una alternativa de inclusión de la psicología en el campo de la inteligencia artificial. Veamos algo de historia. Se reconocen los principios de la psicología cognitiva hacia mediados del siglo XX como una forma de ajuste del discurso psicológico al método científico. Dicha pretensión había sido antes ya planteada por el conductismo, el cual se centra en la estimulación ambiental y el reforzamiento de conductas para acceder a la objetividad del discurso psicológico. Sin embargo, el enfoque conductista sugería igualdad de todos los individuos y extendía a sus formulaciones la idea de la tabula rasa o del organismo vacío, asunto que dificultaba la inclusión de los avances de la genética, de la etología y de la neurociencia. Además, el conductismo rechazaba los conceptos mentalistas, centrándose en el estudio de la conducta para la explicación de la conducta. En contraposición al conductismo emergieron los estudios cognitivos, como una reivindicación a los conceptos mentalistas, pero estos obligaban a una nueva estructura epistemológica y metodológica. En principio, la psicología cognitiva se interesaba por los estados informacionales bajo una dimensión intelectual, que eran procesados por la antigua caja negra del conductismo. El paradigma del procesamiento de la información permitió que el objeto de estudio de la psicología pasara de ser la conducta a ser los procesos informacionales. Sin embargo, debido a la delimitación del estado informacional como contenidos intelectuales, aspectos como la emoción y la conciencia quedaban fuera del campo de estudio. Esta delimitación de la psicología cognitiva inicial tuvo influencia de las teorías filosóficas racionalistas, que implicaban la representación del mundo a partir de reglas que para la época podían ser fácilmente modeladas bajo las reglas del procesamiento serial de la informática, que son las mismas que determinan el funcionamiento de las computadoras actuales. Así, el procesamiento de las representaciones del mundo se lleva a cabo, según el cognitivismo clásico, mediante reglas lógicas aplicadas sobre la semántica y la sintáctica de los contenidos que ingresan a la mente. Ahora bien, con el auge de los estudios que utilizaban técnicas de resonancia magnética funcional sobre los cerebros sin condición patológica durante la década de los 90, se incorporaron las teorías neurocientíficas a los modelos cognitivos. Esta nueva perspectiva ha sido considerada un nuevo paradigma en psicología y consiste en un procesamiento computarizado no serial, sino distribuido en paralelo, usualmente llamado conexionismo. Para el conexionismo, la computación se realiza entre las unidades de una red en función de sus pesos de conexión, semejante a la arquitectura del cerebro, por lo que el cálculo del procesamiento se lleva a cabo mediante procedimientos matemáticos. A diferencia de la psicología cognitiva clásica, el modelo cognitivo conexionista no persigue conocer las reglas que rigen un procesamiento serial, es decir, de una sola entrada de información a una sola salida, sino que buscan describir las redes adecuadas con las que se gesta el procesamiento, desde múltiples conexiones entre la información entrante a la saliente. Como hemos dicho, se debe reconocer el impacto que tuvo el advenimiento de las neurociencias sobre las ciencias cognitivas y cómo constituyeron una renovación a la informática aplicada en psicología.
El cognitivismo se había apoyado en supuestos racionalistas y el conexionismo se apoyaría en supuestos biológicos, en las funciones cognitivas basadas en circuitos de múltiples áreas del cerebro. Y es que el cerebro funciona como una estructura jerarquizada, por lo que puede observarse la progresión de la información desde zonas asociadas al procesamiento sensorial hasta regiones con patrones más complejos, donde la información es cada vez más abstracta. Los modelos de redes neuronales artificiales suelen copiar esta idea, y podría pensarse en que la adaptación a dicha complejidad se da a partir de diseños de redes con distintas capas de neuronas en su estructura, siendo las primeras capas las asociadas a la información más concreta, y en la medida en que aumentan las capas, aumenta también la complejidad de la información procesada. Sin embargo, una red de ese tipo seguiría representando un avance hacia adelante casi que en línea recta de la información, desde una entrada hacia una salida. El funcionamiento del cerebro, en cambio, es bidireccional en todos sus circuitos, por lo que la información sí se complejiza en la medida en que aumentan las capas y se constituyen nuevas zonas de procesamiento, pero los circuitos se conectan de manera más compleja. La información circula de ida y vuelta, haciendo recurrente la conexión que fluctúa por la red. En el cerebro, las neuronas se conectan y comunican utilizando un patrón finamente orquestado de procesos eléctricos, químicos y moleculares, que los modelos de redes neuronales artificiales suelen abstraer para su diseño. La mayoría de las neuronas tienen dendritas, axones y un cuerpo celular, y en su conjunto la neurona es una especie de contenedora, cuya carga general está cambiando constantemente con el tiempo. La comunicación entre las neuronas se denomina sinapsis. Y la sinapsis se refiere a la unión del axón de la neurona presináptica con la dendrita de la neurona postsináptica. Lo anterior da paso a una descarga o potencial de acción en el terminal del axón de la neurona presináptica, causando, de esta forma, que se liberen sustancias químicas como neurotransmisores, los cuales se encuentran almacenados en vesículas, unos pequeños sacos que se fusionan en la membrana celular presináptica cuando se produce el potencial de acción. Entonces, los neurotransmisores se unen a los receptores en la neurona postsináptica, liberando iones de carga negativa o positiva. Así, una neurona puede recibir señales excitadoras e inhibidoras según la liberación de neurotransmisores excitadores o inhibidores. Lo que causa que el voltaje de la neurona suba o baje es la unión de los neurotransmisores con los receptores de la neurona postsináptica, debido a que los canales iónicos se abren y se cierran según la carga de la señal, permitiendo la entrada y salida de diferentes iones. A mayor presencia de señales excitadoras en la conexión neuronal, mayores potenciales de acción comenzarán a ocurrir y con mayor frecuencia. Por lo que se ha utilizado el término de tasas de disparo, que se refiere al número de impulsos por segundos para representar la actividad general de la neurona. Así, una neurona altamente activa es la que produce muchos picos por segundo, mientras que una neurona más inactiva puede producir solo unos cuantos picos por segundo. Esta variación en la actividad neuronal ha sido asumido por los diseños de redes neuronales artificiales, demarcando la frecuencia de la activación en el nodo o neurona artificial. Estas redes suelen presentar un número al interior del nodo, que es proporcional a la velocidad del disparo neuronal. Es por eso que la neurociencia computacional utiliza modelos neuronales para responder preguntas relacionadas con la neurociencia, bajo un enfoque conexionista, donde convergen distintas disciplinas como la biología, la neurociencia, la psicofarmacología, la ciencia cognitiva, la psicología, entre otras. Un diseño sencillo de redes neuronales artificiales permite simular ciertas características del funcionamiento de las neuronas naturales, mínimamente que la información se tramite de una neurona a otra. Ahora bien, los modelos actualmente desarrollados por la neurociencia computacional capturan muchos detalles del funcionamiento biológico de las redes naturales, acercando la actividad de la red neuronal artificial al funcionamiento del cerebro. Sin embargo, aún no se incorporan muchos aspectos de las neuronas biológicas. Veamos entonces cómo es la estructura de una red neuronal artificial.
Las redes neuronales artificiales se refieren a un modelo de computadora que conserva ciertas similitudes con las redes neuronales biológicas y se definen como un conjunto de unidades muy simples interconectadas masivamente entre sí que procesan información al modificar sus estados. Teniendo en cuenta que las redes biológicas son un conjunto de neuronas interconectadas en los cerebros de los animales, pues las redes neuronales artificiales lo que plantean es una interconectividad de unidades, llamadas nodos, equivalentes a las neuronas biológicas y graficadas normalmente como un círculo con un número en su interior, el cual corresponde a la activación de este nodo. Una línea con unos discos llenos al final conectándose con otro nodo representa la conexión o sinapsis de una neurona con otra. Y el disco da cuenta del peso sináptico artificial. Los pesos tienen un valor que corresponde a la fuerza del peso, la cual puede ser positiva o negativa, correspondiente a la actividad excitatoria o inhibitoria de la neurona. Para el caso de esta visualización, tanto los nodos como la fuerza de los pesos se observan rojos cuando presentan una carga positiva y azules con la negativa. En el modelo de la red neuronal artificial, una fuerza del peso positiva mejora la activación de la neurona, mientras que una fuerza del peso negativa la reduce. Ahora bien, los nodos se conectan entre sí y transmiten información, pero la forma en que se establece dicha conexión y en que fluye la información por la red determina la topología de la red. Usualmente se distinguen dos diseños de topologías de redes: diseños de avance y diseños recurrentes. Vamos a ver cada uno. La red de avance se visualiza como una secuencia de capas de nodos apiladas unas sobre otras, de modo que todos los nodos de una capa se conectan completamente con todos los nodos de la siguiente en la secuencia. Una red de avance, entonces, desplazará la información desde una capa de entrada hasta una capa de salida. Esta topología a menudo se utiliza para tareas de clasificación, donde, por ejemplo, la capa de entrada contenga distintas imágenes de frutas y que al pasar por las capas de la red se ejecuten procesos de clasificación de estas, hasta llegar a una salida que clasifique algo como esto es una manzana y esto no es una manzana. De esta forma se asocia una entrada a una salida dentro de una conexión de avance. En la topología recurrente de una red neuronal artificial, semejante a cómo funciona en el cerebro, los nodos están interconectados de tal forma que pueden ocurrir ciclos repetitivos bajo comportamientos dinámicos complejos. Algunas redes neuronales recurrentes pueden acercarse un poco a la simulación de procesos del cerebro, como por ejemplo la imitación del habla humana. Dentro de la psicología, utilizamos el paradigma conexionista para modelar redes neuronales artificiales que permitan explicar mejor la cognición y la conducta. Y puesto que en un modelo conexionista se busca simular estadísticamente el procesamiento mental, se entiende que la información que ingresa al procesamiento, o sea, a las unidades de entrada, se expresa en términos cuantitativos, que cada unidad exprese un nivel de activación con el que se conecta con otras unidades, que toda conexión cuente con un peso o una fuerza de dicha conexión, también expresado de forma cuantitativa, que el procesamiento ocurra distribuido en paralelo, es decir, asumiendo múltiples conexiones entre la entrada y la salida, que existan funciones matemáticas que modifiquen el nivel de activación para la producción de una salida, también numérica, y que determinen el aprendizaje de esta red. Dicho de otra forma, la manera en que un modelo de red neuronal explica la mente y lo que hace la mente, esto es, la cognición, es básicamente por medio de la simulación de transmisiones de información a través de un conjunto de pesos sinápticos de las unidades o nodos que sea susceptible a operar con autonomía tras un aprendizaje. Esto último, lo del aprendizaje y la autonomía, no lo hemos comentado aún. En un momento lo haremos. Y es que queda la pregunta sobre cómo ocurre el procesamiento matemático que da paso a las conexiones en los modelos de redes artificiales. La respuesta técnica sería que la suma ponderada de entradas determina la salida de un nodo. Pero en este aspecto técnico no nos vamos a detener en este vídeo.
Más bien, con fines de comprender el impacto que puede tener esta forma de inteligencia artificial en la psicología, se debe comprender el aprendizaje de las redes y el nivel de autonomía que alcanzan. Es allí donde cobra sentido el modelo conexionista como explicación del procesamiento cognitivo, puesto que el cambio en la fuerza de las conexiones simuladas son la base del aprendizaje. Esto es lo que le da al conexionismo su nombre, y es fundamental para toda la teoría de redes neuronales. Sí, significa que vamos a hablar de Machine Learning. Las redes neuronales artificiales se utilizan para resolver problemas, por lo que sirven para clasificar, controlar y procesar información. Por eso, estas redes con algoritmos de aprendizaje automático son utilizadas en ingeniería para, por ejemplo, encontrar patrones ruidosos en una base de datos, o controlar softwares o máquinas que involucran numerosas variables que son difíciles de manejar explícitamente. Así lo hace, por ejemplo, el asistente de Google al solicitar una cita en la peluquería. El detalle es que estas redes no se programan para responder a dichas tareas, más bien se entrenan. Es por esto por lo que pueden interactuar con escenarios nuevos desde que encuentren patrones asociados a su entrenamiento. Ahora bien, las redes neuronales artificiales son una de las tantas herramientas del aprendizaje automático, pero según el tipo de aprendizaje que utilizan, se discrimina el tipo de operación que ejecutan. Por una parte, una red neuronal artificial destinada a cumplir una tarea de clasificación puede vincular entradas con salidas específicas. Para eso se requiere un procesamiento previo en la programación de la red, esto es, definir un aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado permite deducir una función matemática a partir de datos de entrenamiento, por lo que se entrena a la red en que una entrada específica estará asociada a una salida específica, de modo que podrá establecer una función de salida a toda entrada válida que haya sido anteriormente presentada. Y puesto que a la red no se le presentan todos los casos posibles, el aprendizaje se observa cuando es capaz de generalizar a partir de los datos de entrenamiento y responder a casos completamente nuevos. Dicho de manera simple, la red lo que hace es utilizar datos de entrenamiento para aprender a asignar la etiqueta adecuada y predecir el valor de salida. Por ejemplo, ¿ha notado que el correo de Google Gmail es capaz de predecir algunas frases durante la redacción de un mensaje? Esta función ha sido denominada por Google redacción inteligente y utiliza el aprendizaje automático para ofrecer sugerencias en la escritura a partir de miles de millones de frases y oraciones comunes organizadas por una serie de parámetros. Por otra parte, las redes neuronales artificiales utilizan métodos de aprendizaje no supervisados, en los que el modelo de la red se ajusta a las observaciones dadas sin un previo entrenamiento. Así, la información de entrada se trata como una variable aleatoria y se autoorganiza estimando las densidades de probabilidad de la información entrante. De manera más detallada, una vez ingresan los datos, la red extrae y selecciona sus características. Así es como segmenta el conjunto de datos por atributos compartidos. Entonces, refina el algoritmo de agrupación, lo valida repetidamente para detectar anomalías que no encajan en ningún grupo y simplificar las agrupaciones. Finalmente, interpreta los datos y presenta una salida que da cuenta de una estructura intrínseca de los datos. Puesto que no se utilizan datos etiquetados de entrenamiento, la red no dispone de una guía que le permita realizar predicciones, por lo que acaba presentando una descripción de la estructura de los datos sin un objetivo definido, lo que puede resultar muy útil en términos exploratorios. Este tipo de aprendizaje se suele utilizar para problemas de clustering, que arrojan visualizaciones de agrupamientos a partir de las similitudes. El Machine Learning ha calado progresivamente en la resolución de problemas en variados escenarios de la vida social. El aprendizaje supervisado suele utilizarse para resolver problemas de clasificación, los cuales utilizan variables categóricas, y que van desde el reconocimiento facial en nuestros smartphones hasta la detección de suplantación de identidad y hacer identificaciones diagnósticas. Por su parte, el aprendizaje no supervisado se utiliza con problemas de regresión que utilizan expresiones numéricas continuas
y que implican predicciones, por ejemplo, de crecimiento poblacional o de expectativa y calidad de vida. Y ahora sí, a todas estas, ¿la psicología qué? Pensar en la relación inteligencia artificial y psicología produce comprensiblemente sentimientos polarizados. Es extraño, porque la idea de la inteligencia artificial nació justamente en la conversación con la psicología, y en últimas la inteligencia es un constructo psicológico, por lo que pensar en cualquier desarrollo de este debería considerar la participación de los profesionales de la psicología. Sin embargo, no es común ver colaborando en proyectos a ingenieros y psicólogos, casi como si se diera por sentado que la lejanía de los discursos de ambas disciplinas imposibilita el trabajo conjunto. Ahora bien, la vida contemporánea hace evidente la irrefrenable inclusión de la tecnología informática a todos los escenarios sociales y académicos. No parece posible que un discurso académico siga vigente si no se deja permear por estas herramientas tecnológicas. Además, son múltiples los beneficios que dicha inclusión representa, tales como optimización de recursos, transmisión de información, toma de decisiones empresariales y educativas. Todo esto, sin embargo, sufre una crisis cuando pensamos en la conversación activa entre la psicología y la inteligencia artificial. Algunas ideas que abordan la posibilidad de puntos de encuentro entre estos dos campos de estudio señalan que la inteligencia artificial conduciría a una generalización improcedente cuando se trata del psiquismo de las personas, o que la automatización inteligente supliría la labor del psicólogo al querer asumir la tarea diagnóstica y de intervención de este profesional, o que la inteligencia artificial borraría el intercambio con la subjetividad de los pacientes o beneficiarios del discurso psicológico. Las dificultades en la conversación se deben en parte a que existe cierta desinformación sobre lo que realmente constituye una inteligencia artificial y las funciones que ésta cumple, lo cual lleva a sostener imaginarios asociados a robots aplicando psicología clínica, organizacional o educativa. Estos imaginarios tienen ciertos parecidos con las creencias populares afianzadas por películas y libros de ficción en las que una máquina humanoide o un software se comportan como una mente humana e incluso superan las capacidades humanas, llegando a prescindir de nuestra especie y decidir destruirnos. Esto es una perspectiva, por lo menos, desinformada y muy poco realista de la inteligencia artificial. Se dice que una máquina tiene inteligencia artificial si puede interpretar datos para resolver problemas, también si puede potencialmente aprender de los datos y usar ese conocimiento para adaptarse y alcanzar objetivos específicos. Así, cuando una red neuronal artificial aprende a reconocer un rostro con aprendizaje supervisado, se trata de una red con inteligencia artificial. Logró aprender a reconocer el rostro después de ver muchas fotografías o de capturar los distintos ángulos de la cara. Puede que esta red sea capaz únicamente de identificar el rostro y asociar dicha clasificación con una salida de información, por ejemplo, el desbloqueo del celular. Esto ya es un logro enorme de la inteligencia artificial y requiere muchos esfuerzos, puesto que deben ingresarse suficientes datos de entrenamiento para que la red aprenda y deberá testearse dicho aprendizaje. Sin embargo, la red neuronal artificial de este ejemplo puede no estar asociada a identificar otros rostros cuando se da cuenta que no es el del patrón de aprendizaje. Puede que tampoco mantenga una conversación significativa, ni se desplace con autonomía, ni tome decisiones diferentes a las definidas por el entrenamiento, y sin embargo es una inteligencia artificial. Ahora bien, si asumimos una red neuronal mucho más compleja, de topología recurrente, a la que se le han aplicado variados tipos de aprendizaje automático, seguiría siendo una inteligencia artificial que no puede hacer la mayoría de las cosas que hacen los humanos. No obstante, el hecho de que la inteligencia artificial esté lejos de funcionar con toda la complejidad de un humano no desestima su alcance. En 1956, hacia los principios de la era informática, la computadora más avanzada era la IBM 7090, que ocupaba todo un salón y almacenaba enormes cintas de instrucciones a base de pequeñas perforaciones, logrando hasta 200.000 tareas por segundo.
cosa que para el momento resultó muy útil en el apoyo al sistema de advertencia de misiles balísticos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue para esa época que John McCarthy utilizó por primera vez el término inteligencia artificial, en medio de la discusión de un grupo de informáticos, psicólogos cognitivos y matemáticos. Y también desde sus inicios y hasta en sus más importantes representantes se extendieron algunas ideas absurdas y erróneas sobre la inteligencia artificial. Por ejemplo, el gran Marvin Minsky afirmó que no pasarían 8 años sin que se tuviera una máquina con la inteligencia general promedio de un ser humano. Minsky dijo esto en 1970, casi 50 años después, y aún no estamos cerca de esto. Ahora bien, en los últimos 20 años se ha hecho evidente el desarrollo tecnológico de las computadoras actuales y la velocidad de su procesamiento. El desarrollo tecnológico de la ingeniería ha logrado optimizar el hardware de las computadoras actuales, aumentando los transistores vinculados a sus operaciones. Esto viene ocurriendo con una rapidez absolutamente sorprendente. Por ejemplo, el primer iPhone en el 2007 podía realizar aproximadamente 400 millones de operaciones por segundo, mientras que el iPhone X, lanzado en el 2018, realiza alrededor de 600.000 millones de operaciones por segundo. Y mientras que la IBM 7090 realizaba 200.000 tareas por segundo, las supercomputadoras actuales realizan más de 30 billones de operaciones por segundo. No obstante, la velocidad del procesamiento no ofrece mayores opciones si no se cuenta con datos para procesar, por lo que se han venido estableciendo múltiples formas de generar datos de manera continua, ya sea al subir un estado a Facebook, una fotografía en Instagram, un video en YouTube, al comprar en Amazon, al pedir un Uber, al hacer una búsqueda en Google. Gracias a esta interconexión de información en todo el mundo y en tiempo real, se inauguró la que se ha denominado Revolución de la Inteligencia Artificial, que algunos sitúan a partir del 2010 y que ha permitido desarrollar herramientas que simplifiquen y optimicen la ejecución de tareas. Sin duda alguna, esta revolución nos ubica en el discurso del progreso y sus implicaciones. La psicología, como todos los discursos contemporáneos, no se escapa de esta discusión y sugiero que tiene con qué salir al campo con una posición activa. De otra forma, el progreso seguirá ocurriendo sin su participación, derivando en graves consecuencias para su futuro. No hay verdaderas razones para resistirse a la transformación que implica asumir la automatización de ciertas funciones en el campo psicológico y de esta forma abrirse paso al desarrollo de nuevas potencialidades de la disciplina. Adicionalmente, la psicología tiene dos dimensiones fundamentales en las que la inteligencia artificial le resulta útil: la dimensión teórica y la dimensión aplicada. Por un lado, como ya se ha mostrado, el enfoque teórico del conexionismo en la psicología permite entender el funcionamiento de la mente a partir de las operaciones del cerebro como una compleja red de interconexiones distribuidas en paralelo. Por lo que la tecnología informática que desarrolla la inteligencia artificial ofrece el laboratorio ideal para hacer comprobación de las hipótesis psicológicas y llegar a una mejor comprensión de la clásica pregunta ¿cómo funciona la mente? En cambio, hacernos a un lado de este discurso implicaría abandonar una importante herramienta explicativa de las teorías científicas psicológicas y asumir su pérdida. De otro lado, la psicología aplicada persigue beneficiar a las personas a partir de los desarrollos teóricos. Dicho ejercicio requiere técnica y con la técnica instrumentos, de donde se deriva que todo campo aplicado de la ciencia es susceptible a la actualización y optimización siempre y cuando establezca mejores técnicas e instrumentos. Por ende, es necesario que la formación universitaria en psicología promueva las competencias en componentes matemáticos básicos más allá del estadístico y que procedimientos como la programación de redes neuronales artificiales sean considerados dentro de las unidades temáticas asociadas a los modelos teóricos conexionistas.
En conclusión, la inteligencia artificial dista mucho de lo que el imaginario popular le atribuye. No es tan maravillosa como para hacer un robot inteligente que nos supere en todas las dimensiones, pero sí constituye una herramienta poderosa en el análisis y procesamiento de datos, permitiendo acceder a predicciones que ni otras herramientas ni el experto en el campo podrían alcanzar por sí solos. La psicología entonces debe ponerse al tanto de esta carrera tecnológica informacional que está permitiendo abrir nuevos horizontes de desempeño a las distintas disciplinas. Este es el futuro de la psicología, y esta es la psicología destinada a sobrevivir.